muy buenos días amigos y amantes de la lectura. Hoy les traemos el bonito cuento y muy emotivo cuento, Hoy o Siempre. Este está en el libro Los cuentos del Badajo para allá. Por favor, no se lo pierdan, está muy bonito. Les recuerdo que para este proyecto es muy importante su poderoso like y más si se inscriben y todavía más si comparten. Se los pido encarecidamente, apóyennos para seguir llevando este proyecto adelante. Por lo pronto, disfrútenlo. Hasta pronto. Hoy o siempre. Estaba cerca la fecha de celebración que se vive en todo México en conmemoración de nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Me encontraba por la mañana viendo de manera muy escéptica una noticia en la televisión. Esta hablaba de la aparición de la figura de la Virgen en el hueco que había quedado al descubierto al caerse un brazo de un gran nopal en la majada cerca de una de las comunidades más pobres de la ciudad de Aguascalientes. Escuchaba a las personas que testificaban cómo la imagen de la Virgen se veía en ese hueco seco y sucio. Yo veía algo que se le parecía, pero no era muy clara la imagen que todos tenemos de nuestra Virgen de Guadalupe. Entonces, si uno quería ver a la Virgen María, seguro que el esbozo que ahí se formaba permitiría imaginársela, sin necesidad de mucha fe o esfuerzo, pero también cualquiera que quisiera refutarlo podría hacerlo sin mucha dificultad. En eso estaba cuando, por cuestiones de trabajo, tuve que salir a revisar un equipo en una de las empresas más antiguas de las muchas que hay aquí en Aguascalientes. Durante toda la mañana traía esa imagen en la cabeza, no la del nopal, sino la imagen de la señora, que en forma casi fanática defendía el hecho de que definitivamente era la Virgen María y que a pesar de que alguien había intentado cortar el nopal, para destruir aquel milagro, no lo había conseguido, por lo que quedaba claramente demostrado el hecho irrefutable de que aquella aparición era verdadera, y prueba también, de que la mismísima Virgen les decía que les amaba de forma especial a ellos, por ser pobres y abandonados. Yo me sentía un poco indignado porque la señora que salió en la tele empezó a pedir apoyo de dinero para construirle un templo ahí y cosas que realmente le hacen a uno reflexionar, de cómo luego todos quieren llevar agua a su molino, a pesar de que ya ni molinos hay ni agua para moverlos. Así, entre trabajando y observando el viejo telar que trataba de arreglar, algo llamó mi atención. Se movía de forma irregular dentro los husillos del telar. Lo primero que imaginé es que era alguna pieza rota, pero poniendo más atención, con asombro vi que era un ratón no más grande que un puño. El roedor brincaba de un lado para otro entre las piezas mecánicas que se movían de forma armónica. No sé si trataba de huir o si simplemente era su camino habitual. Paré la máquina y comencé la ardua tarea de buscar si había algún nido de ratones dentro de la máquina, ya que en otras ocasiones había descubierto que los ratones roían alguna pieza de las muchas de madera que tienen esos viejos telares y eran causa directa del mal funcionamiento de esas máquinas. Me puse un guante y metí la mano por aquí y por allá buscando algún indicio de que existiera un nido de ratones. En eso estaba cuando metí la mano en una caja guardapolvos. Advertí que nunca la habían limpiado ni removido para sacudirla, por lo que supuse que de existir algún nido, estaría ahí. Después de casi una hora de esfuerzos para desmontarla cedió por fin y la llevé al patio trasero de la fábrica, para limpiarla y sacudirla. Realmente nunca se había limpiado, ya que había polvo sobre polvo y pelusa sobre pelusa que se compactaban más al fondo de la caja. Detecté algo que me parecía un nido de ratones, así que de una buena vez la volteé boca abajo y le di un buen golpe por la parte de atrás, seguro que con eso había caído cualquier cosa que estuviera ahí. Levanté con mucho cuidado la caja, esperando que no me fuera a saltar el mentado ratón. Como levanté una nube de polvo me retiré para no quedar todo lampreado. Al disiparse el polvo llamó mi atención un pequeño envoltorio que estaba encima de aquella montaña de pelusa. Era un pañuelo de encaje todo lleno de polvo, dentro parecía que tenía algo. Así que lo desenvolví tomándolo de la esquina y sacudiéndolo. En ese movimiento cayó a mis pies una llave y un papelito. Puse el pañuelo sobre el cajón y levanté la llave y el papelito. Primero observé con curiosidad la llave. Era bastante antigua así que la guardé en el bolsillo de mi pantalón. Después desdoblé el papelito con mucho cuidado porque casi se despedazaba. Estaba escrito con letra muy clara y manuscrita 6:30 hoy o siempre. Seguramente era alguna cita lo que estaba escrito en el papelito, así que empezó mi mente a divagar.
Pero el silbato de la fábrica me regresó a la realidad, guardé el papelito en mi bolsillo junto con el pañuelo. De este solo vi que estaba bordado con las iniciales RLM. Terminé de limpiar la caja guardapolvo y la coloqué en su lugar, probé la máquina y funcionó de maravilla. Al parecer el acumulamiento de pelusa y polvo estaban impidiendo el correcto trabajar de esta. Durante el resto del día aumentó mi curiosidad por lo que había encontrado. Así que en repetidas ocasiones sacaba de mi bolsillo una y otra cosa y las miraba con atención. Tan pronto me desocupé me fui a casa y nomás llegando le platiqué a Marta, mientras daba de merendar a Marisol, lo que me había encontrado. En eso llegaban de la secundaria Carolina y Ricardo, mis otros hijos, y escucharon lo sucedido. Ellos, al ver el papelito, el pañuelo y la llave, más pronto que ya, se inventaron toda una telenovela, donde la pobre obrera que trabajaba en el telar para mantener a sus hermanitos que eran huérfanos, era acosada por el cruel y despiadado dueño de la fábrica de textiles. Así que al recibir la indecorosa proposición, de parte del malvado patrón, de asistir a algún departamento, ella no pudo más que esconder esa prueba que provocaría el escándalo y la vergüenza en su familia. Así que la escondió, envolviéndolos con su pañuelo y poniéndolos en la máquina, que era muda testigo de su angustia y vergüenza. Se quedó ahí, en el olvido, ya que ella, al no asistir a la cita en la que seguramente perdería su honor, fue despedida de la fábrica y quizás hasta del pueblo, por algún escándalo provocado por el infame dueño de la fábrica, y todo por no cumplir con su voluntad. Hasta le pusieron nombre a la desdichada por las iniciales que traía el pañuelo. Solo hasta que les hice la observación de que cuando uno amenaza dice normalmente, hoy o nunca, y no como decía en el papelito, hoy o siempre. Entonces desecharon toda la historia telenovelesca y nos pusimos a cenar. Marisol, mi hija más pequeña, se puso a jugar con la llave y de tanto traerla de acá para allá. Cuando se la pedí, me dijo que la había echado al bote de los juguetes. A mí me dio flojera buscarla dentro de ese montón de plástico, porque significaba ponerme a sacar todo y arreglar el margullate de cosas, así que lo dejé para después. Pasaron los días y ya se me había olvidado el asunto, pero sucedió algo que nos dejó marcados para el resto de nuestras vidas. Como ya faltaban pocos días para la celebración más mariana de todo México y gran parte de América Latina, decidimos ir a visitar a la Virgen a su templo unos días antes, para evitar los amontonamientos tradicionales del día 12 de diciembre. Nos fuimos en la camioneta como a eso de las 8:30 de la noche, la dejamos estacionada a unas cuadras del templo y caminamos. Como hacía algo de frío tapamos bien a Marisol y yo me puse la chaqueta, y cuando metí la mano en el bolsillo con sorpresa encontré el pañuelo que me hallé en la fábrica y del que ya ni me acordaba. Recuerdo que le dije a Marta mostrándoselo, mira, el pañuelo de tu telenovela de misterio y pasión. Nos reímos y seguimos caminando. Cuando doblamos en la esquina, antes de llegar al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, nos topamos con una anciana que al parecer no estaba bien de sus facultades mentales, pues decía una y otra vez, hoy o siempre, eso yo siempre. Y nos miraba con los ojos desorbitados. Luego intentó abrazarme, pero al verme hacía para atrás asustado. Se alejó a toda prisa. Marta me dijo en tono de burla, creo que le gustaste. Todos se rieron. Seguimos caminando y vimos cómo se acercaba una señora acompañada de dos jóvenes visiblemente preocupados. Con angustia nos preguntaron si habíamos visto a una anciana que se les había perdido. Inmediatamente les dijimos que sí, y por dónde se había ido. Ellos nos agradecieron y rápidamente se fueron tras la ancianita. Se veían de buena familia y la señora muy finamente vestida. Llegamos al templo justo cuando empezaba la misa, así que nos quedamos a celebrarla. Durante los avisos finales noté como Caro y Ricky estaban a risa y risa, así que los aplaqué y se pusieron en paz. Cuando salimos del templo les pregunté que por qué se reían. Carolina nos dijo que estaban platicando de la viejita que nos habíamos topado, que de seguro era la dueña del pañuelo, porque era muy parecido lo que ella decía a los que estaba escrito en el papelito. Nos miramos los cuatro y nos preguntamos con toda incredulidad ¿y si fuera cierto? Caminamos un rato entre los puestos del mercado instalados alrededor del templo. Vimos las bonitas artesanías que traen de otros estados. Nos compramos unos elotes tatemados y nos los comimos muy a gusto. Contemplamos las diestras evoluciones que hacían un grupo de matachines. Era increíble tal mezcla de precisión y colorido, sobre todo las que hacía el viejo del Chicote. Contentos y satisfechos nos dirigimos a la camioneta y vimos, con sorpresa, a la ancianita perdida que se acercaba visiblemente desorientada. Era obvio que no la habían encontrado sus parientes y eso nos preocupó. Inmediatamente y sin vacilar le dije a Marta que la cuidara junto con Caro y Ricky.
Marisol y yo buscaríamos a sus parientes. Marta le habló a la abuelita y tan pronto vimos que se quedaba con ella nos fuimos a buscar a sus familiares. No tardamos mucho en divisar a los jóvenes que apenas nos vieron les cambió el semblante al ver que les hablábamos. Uno de ellos sacó un teléfono, informaba las buenas noticias a alguien. La señora elegante llegó en un minuto y mandó a uno de los jóvenes por su coche. Después de agradecernos, se presentó muy amablemente, eran la familia López Aerzunza. Yo hice lo propio y con sorpresa le dije que era proveedor de su empresa, a lo que ella asintió con una sonrisa. Pero poca sorpresa, cosa que comprendí enseguida, pues seguramente su gran empresa tendría muchos proveedores. Nos aprontamos a donde estaba Marta con la abuelita y se notó que todos se pusieron muy contentos. La abuelita se puso a llorar y se abrazó de la señora López. Nos sorprendimos cuando escuchamos que la señora López le llamaba abuela, pues eso significaba que debería de tener casi 100 años. Como estaba llorando, metí la mano en mi chaqueta, saqué el pañuelo y se lo ofrecí. Ella lo tomó y se enjugó las lágrimas y de repente, cuando estaba a punto de entregármelo, lo miró con atención y pegó un grito y simplemente se desmayó. Todos reaccionamos con prontitud. Justo en ese momento llegaba la camioneta de la señora López. Subimos rápidamente a la abuelita en el asiento de atrás y se retiraron. Solo nos dieron las gracias otra vez y se fueron, nosotros hicimos lo propio y nos retiramos de ahí. Ya en casa nos pusimos a platicar sobre lo que nos pasó y todo nos pareció de lo más normal. Dentro de lo que cabe, la única duda era el por qué se había desmayado. Pasaron unos días y regresé a la fábrica de telares por una llamada que me hizo el jefe de mantenimiento. Yo, suponiendo alguna falla en una máquina, tomé mi herramienta y me fui para allá. Cuando llegué a la fábrica me reporté a vigilancia y a diferencia de todas las veces anteriores, me pasaron inmediatamente. Yo temí lo peor, porque para que me hayan pasado de inmediato, es que sería alguna falla grande. Pero me dijo que pasara primero a oficinas antes de llegar a mantenimiento. Eso me extrañó todavía más. Pensé que me iban a pagar algunas facturas que estaban pendientes de servicios anteriores. Al llegar a la recepción ya me estaba esperando la secretaria de dirección y eso sí me puso nervioso. ¿Habría hecho algún servicio mal, o fallaría algo que arreglé? Me solicitó muy amablemente que la siguiera, cosa que hice muy mansito, casi como con la cola entre las patas. Llegamos a la oficina de dirección y me pidió que esperara, que la directora llegaría en un momento. Con angustia y sorpresa vi cómo entraba a la lujosa oficina la señora López. Me saludó efusivamente y hasta me abrazó y dio un beso en la mejilla. Yo estaba paralizado y estupefacto y no sabía ni cómo reaccionar, eso lo notó la señora López, porque me lanzó una enorme sonrisa y me pidió que me sentara. Después de ofrecerme un café, el cual cambié por un vaso con agua, comenzó a explicarme con voz emocionada. Lo que pasó ese día en que nos conocimos fue un verdadero milagro y usted y su familia fueron el medio para que se realizara, permítame explicarle, pero primero podría decirme cómo obtuvo el pañuelo que le dio a mi abuela esa noche. Le platiqué enseguida lo que había pasado con el ratón y el telar y que además había encontrado una llave y un papelito con algo escrito. Mientras narraba lo sucedido, noté cómo el rostro de la señora López cambiaba. De sorpresa a tristeza luego vi cómo rodaban por sus mejillas lágrimas y sollozaba angustiada. Interrumpí un par de veces mi plática para preguntarle si se sentía bien a lo que me contestaba que no me preocupara, que las lágrimas eran de felicidad, que continuara. Terminé de explicarle y quedé expectante de lo que me diría. Después de que se recuperó, tomó aire y muy amablemente me preguntó si podía esperar 2 días para explicarme lo que había sucedido. Yo le contesté que sí, y me pidió que fuera a su casa dentro de 2 días y que llevara a toda mi familia. Me pidió también que no fuera a olvidar el papelito y la llave. Nos despedimos y me retiré de ahí con muchas dudas, pero feliz. Aunque no me pagaron las facturas pendientes. Regresé a casa y le platiqué a Marta lo sucedido. Así que comenzamos a buscar la llave y recordamos dónde la había guardado Marisol. Después de 30 minutos nadando entre plásticos y unicornios, juntamos llave y papelito y los guardamos bien. Cuando llegó la fecha fuimos a la casa de la señora López, nos pasaron a la recepción y vimos con sorpresa, ahí, un trípode con la foto de la abuelita que habíamos conocido, y la foto tenía un moñito negro, señal de que había fallecido. En ese instante entraba a la recepción la señora López y nos saludó a todos cariñosamente y con tanta familiaridad que nos sentimos muy a gusto, nos pidió que la acompañáramos y nos llevó a una enorme sala. Nos acomodó en unos sillones muy bonitos, alrededor de una mesa de centro, donde se encontraba un baúl muy antiguo y muy decorado.
Tan pronto nos acomodamos y sin darnos tiempo a preguntarle nada, comenzó a explicarnos. Como pudieron darse cuenta, mi tía abuelita falleció. Hizo una sensible pausa y luego continuó. Murió esa misma noche que la conocieron. Lo que pasó fue un verdadero milagro y ustedes fueron protagonistas de ello. De seguro vio el enorme signo de interrogación en nuestras caras, por lo que continuó diciendo. Lo que ustedes presenciaron esa noche fue un verdadero milagro, y el pañuelo que usted le dio a mi abuelita fue lo que lo inició. Permítanme contarles brevemente la historia de mi tía abuela, Sor Regina López de Moreno. Nació en México capital en el año de 1901, fue la hija menor de 12 que tuvieron mis bisabuelos, don Rafael López Martín y Regina de Moreno y de Martínez de López. Ellos llegaron de España en 1880 y se casaron en 1891, fundaron la fábrica ese mismo año y la llamaron La Gozosa. Al morir mi bisabuelo cambiaron la fábrica a Aguascalientes y desde entonces, en manos de mis abuelos, de mis padres y ahora bajo mi responsabilidad. Mi tía abuela prácticamente vivió toda su vida en el convento, hasta hace un año en el que por su avanzada edad, nos la mandaron para que la cuidáramos. Ella entró al convento a la edad de los 7 años y fue todo un suceso, pues contaban que su ingreso fue motivado por un milagro. Según contaban mis otras tías abuelas, que durante una visita al santuario de la Virgen de Guadalupe, mi tía, siendo una niña muy consentida por todos, iba vestida de monjita y se les perdió entre el tumulto. La buscaron casi todo el día y no la encontraron, hasta casi entrada la noche. Ella estaba como si nada y muy contenta, les contó a sus papás y hermanos que se había pasado todo el día con una señora muy buena que la cuidó y la alimentó, que se llamaba María y era muy bonita. Al principio nadie se imaginaba de quién estaba hablando la niña, pero cuando entraron a darle gracias a la Virgen por haberla encontrado, la niña les dijo en voz alta que aquella era la señora que la había cuidado y todos miraron con sorpresa que a quien se refería era la mismísima Virgen de Guadalupe. Pasaron los días desde aquel suceso y toda la familia notaba que la niña se comportaba de forma extraña, ya que se la pasaba jugando a solas y platicando con alguien a quien nadie veía. Cuando le preguntaban que con quién platicaba, ella siempre respondía que con la señora que había conocido en la iglesia y todos se quedaban con miedo ante tal respuesta. La familia comenzó a preocuparse cuando se les desaparecía dentro de la casa y luego aparecía rezando en medio del zaguán, donde ya la habían buscado. Al cuestionarla, ella solo respondía que estaba rezando con la señora María por las almas que necesitaban salir de un lugar muy feo y triste. Así sucedió una y muchas veces más, hasta que un día, mi bisabuela le dijo a la niña que le pidiera a la señora una prueba de que era la Virgen de Guadalupe y no un espíritu o alma en pena. Fue entonces cuando la niña le dijo a su mamá que la señora buena estaba dispuesta a darle la prueba, pero ella, como niña escogida, tenía que decidir si seguía con su tarea de salvar almas del lugar triste, o solo hasta el día en que le entregara la prueba a su mamá, y que la prueba la tendría hasta el día siguiente. Nos contó mi bisabuela que ese día todos se encontraban reunidos esperando que la niña, mi tía abuela, entrara con la prueba. Ella entró al cuarto donde todos se encontraban, con un baúl entre sus manos y le dijo a su mamá, que adentro de ese baúl estaba la prueba que le había dado la señora buena. Le contó que la señora María le pidió que decidiera, si tomaba la tarea de salvar almas siempre, o solo hasta que le entregara la prueba a su mamá. De ser esta segunda opción, entonces podría seguir con su vida normal. La niña le dijo a su mamá, mira mamá, aquí te entrego la prueba, pero yo me voy con las monjitas a seguir con mi tarea de salvar almas y el día que quieras ver la prueba, ese día dejaré de ser monja y volveré a tu lado. Entonces la niña le entregó el baúl, pero como era muy lista le dijo yo sé que me quieres mucho mamá, así que yo me quedaré con la llave para que me permitas cumplir con mi tarea. La verdad es que mi bisabuela siempre respetó la voluntad de su hija y nunca abrió el baúl. Y sí, como lo suponen, este es el baúl de la historia que les acabo de contar. Estábamos sorprendidos con la historia de su tía abuela, pero al ver aquel baúl frente a nosotros nos puso la piel de gallina. Entonces la señora López continuó. Mi tía abuela se fue con las monjas adoratrices y siempre vivió en oración, no salía del convento y únicamente recibía a su madre y a sus hermanas una vez al año, y siempre les decía que aún no terminaba su tarea, y les suplicaba que no abrieran el baúl. Años más tarde, cuando mi bisabuela murió, le llevaron el baúl aún cerrado al convento donde lo tuvo a su resguardo y en su lecho de muerte, esa noche en que la conocieron, nos lo entregó diciéndonos que sería un hermoso regalo para todos nosotros. Hasta ese momento me atreví a preguntarle cómo había muerto y ella nos platicó. Esa noche que ustedes se toparon con ella, nos había pedido que la lleváramos al templo de Guadalupe, todo estaba en orden,
cuando de repente comenzó a desesperarse y se nos perdió de vista al salir corriendo entre la gente. Ustedes ya suponen lo que pasó, no la encontramos hasta que ustedes nos la recobraron, después de que se desmayó la llevamos al hospital y ahí cuando recobró la conciencia, ella nos enseñó el pañuelo que estaba bordado con sus iniciales. Solo nos dijo muy contenta que por fin alguien había encontrado la llave, que por fin podía irse en paz ya que su misión había terminado. Estando en la casa nos entregó el pequeño baúl, confirmando con ello aquellas historias que solo conocíamos por boca de la bisabuela. Esa noche nos pusimos a rezar el rosario y cuando terminamos, nos suplicó que les pidiéramos a ustedes la llave y que abriéramos juntos el baúl, que sería un bonito regalo para todos. Dicho esto nos dio la bendición y se quedó dormida. 2 horas después regresé para darle su medicamento y no se encontraba en su cama, a pesar de que la buscamos por toda la casa no logramos dar con ella. Entonces regresé a la habitación para ver si encontraba alguna pista de dónde pudiera estar y me encontré con que ella estaba en la cama, acostadita como la habíamos dejado, pero ya estaba muerta, y tenía una sonrisa en sus labios que reflejaban la paz con que había partido. Así que cumpliendo con su última voluntad fue que me atreví a pedirles que vinieran esta noche, para abrir el baúl juntos, además de que hoy es un día muy significativo, ya que hoy por la noche son las mañanitas a la Virgen de Guadalupe porque mañana es su día. Yo sin decir palabra saqué de mi bolsillo la llave y se la ofrecí a la señora López. Ella con un ademán me solicitó que esperara un poco para que entraran todos los familiares que esperaban en la habitación de al lado. Cuando estuvieron todos, la señora López, amablemente me pidió que abriera el baúl. Yo le dije que no me sentía digno, ella entonces tomó la llave. La colocó en la cerradura y le dio media vuelta y me pidió que la abriera. Ante mi negativa y sin darnos oportunidad a reaccionar, mi hija Marisol la abrió de una buena vez. Todos nos asomamos al mismo tiempo y fue increíble, lo primero que percibimos fue un suculento aroma a rosas. La fragancia era tan exquisita que penetró hasta lo más profundo de nuestro ser. Adentro del baúl, se encontraban un ramo de rosas enormes, de colores tan vivos que parecía que las acababan de cortar. Aún tenían un velo de rocío sobre ellas y la savia en sus cortes todavía se veía fresca. Eran 7 de diferentes colores, tan grandes y hermosas que daba gusto admirarlas, sueltas y sencillamente recostadas ahí, dentro del baúl. Estábamos admirando tal prodigio cuando sonaron las 6:30 de la tarde en el reloj de la sala y sin más, ni más, nos hincamos a rezar el rosario por las ánimas del purgatorio.